Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a Contando Historias. Hoy no tenemos a un historiador con nosotros, pero tenemos a una persona que conoce muy bien la historia, sobre todo del lugar donde vive, de Cataluña. Él es periodista, muchos de ustedes lo conocen porque he estado en su canal, lo he visitado en varias ocasiones. Es Xavier Rius, que ahora tiene un canal nuevo de YouTube, Xavier Rius TV, porque como es una persona vehemente, que muy fiel a lo que piensa y a sus ideas, y que no se deja comprar por nada ni por nadie, pues al final ha tenido que renunciar al canal que tenía, que era de noticias, y ahora mismo, o que era de noticias, o que estaba relacionado con noticias, y ahora ha abierto y ha empezado otra vez de cero y ya tiene más de 11.000 seguidores. Y estoy seguro que muchos de ustedes, después de escucharle hoy, pues también van a suscribirse a su canal. Hoy no lo traemos aquí para hablar de política, él es muy vehemente también en la defensa de sus convicciones, y de hecho le ha costado hasta la expulsión del Parlamento, lleva ciento y pico días que no puede, está vetado para las ruedas de prensa que se dan en el Parlamento de Cataluña, pero hoy no viene a hablar de política. Ya saben que en este canal solo hablamos de política en concepto histórico y no de política actual, pero sí viene a hablar de la historia desde un punto de vista y un prisma catalán, de cómo los historiadores a lo largo, sobre todo del siglo XIX y gran parte del siglo XX, emplearon la historia como un arma política, como un arma arrojadiza, como un elemento para poder construir una, un sentimiento de pertenencia. Esto se da en todos los nacionalismos, pero en el catalán es especialmente singular. Bueno, pues lo voy a sacar aquí de la nevera a nuestro querido Bueno, don Xavier Ríos. Joaquín, se me van a subir los humos. Yo en el canal de Joaquín Rivera Chamorro, yo soy un Mindundi, ¿eh? O sea, lo que pasa, déjeme hacerle una apreciación. El nuevo canal se llama Rius TV. No Ah, Xavier verdad. Rius, sino Rius TV. Me dio un ataque de ego. Usted te ha contado la historia, o sea, tampoco no voy a insistir ni voy a llorar, ¿no? Pero Rius TV, ahí TV3 está al caer. No, perdón. Y luego déjeme decirle también que cuando ha mencionado lo de la historia de Cataluña, los que nos siguen van a salir huyendo porque han quedado de Cataluña el proceso y los catalanes hasta el moño. He quedado yo, o sea que imaginen. Pero bueno, paciencia, un día lo arreglaremos. En fin, Bueno, estoy pero a sus órdenes, a su disposición. Bueno, como ven, va a ser imposible permanecer serios mucho tiempo, pero vamos a intentar centrarnos en la parte de la entrevista, porque a mí me gustaría hablar. Él, como digo, es periodista, pero es una persona muy leída. De hecho, presume de biblioteca y no es para menos. Tiene, no sé, la cantidad de volúmenes que guarda y que preserva, además de libros de mucho calado, y es de los que le encanta el papel, ir todavía a las antiguas librerías para rebuscar y esos libros de tapa amarillenta, Sí, ¿no? sí, sí, Poderlo sí. guardar, que es una maravilla, que se está perdiendo. Yo reconozco que como tengo que investigar muchas veces, guardo muchísima documentación en PDF, tengo muchos libros en PDF, pero es una pena, porque eso de oler el libro, de manosearlo y de abrirlo, pues se ha perdido, se está perdiendo. No es Así que, esta, la biblioteca. O ya, sea, ya, lo ya, que ya. pasa, un día de estos también intentaré ordenarla, me falta espacio y sí, soy de papel, pero he de confesar que soy de Kindle, ¿eh? Yo puedo leer inglés y francés. Si son libros en inglés y francés, prefiero la versión original. Aparte, en Kindle, claro, tienes diccionarios y hay alguna palabra que no conoces, ¿no? Pero no, es cierto que el papel y luego los libros antiguos a lo mejor no están en Kindle, ¿no? Eso sí que me gusta, aquello, librerías de viejo y encontrar auténticas reliquias, ¿no? Tesoros, ¿no? Va, un poco como usted, ¿no? Sí, además, bueno, la Biblioteca Nacional de España, afortunadamente, prácticamente guarda casi todos los ejemplares de los libros de aquellos que han muerto hace 70 años, porque con el tema de los derechos de autor, y cada vez que muere alguien, o sea, que se cumplen los 70 años, cuando se cumplieron los 70 años de hazaña, pues enseguida ir a descargarse todos los libros, ¿no? Que además están en los formatos, en las ediciones precisamente de esa época, que es muy interesante. Bueno, vamos a empezar a hablar de Cataluña, de esa región, de esa ahora No mismo se vayan, no se autonomía. vayan.
Diga, esa diga, perdón. autonomía, pero vamos a hablar en clave de historia. Cataluña, lógicamente, está ligada a España, y está ligada y forma parte de España desde hace mucho tiempo, ¿no? No vamos a remontarnos a la época romana y tampoco, pero tampoco vamos a caer en aquello de que España existe desde el siglo XIX, ¿no? Porque es cierto que el concepto España ya se repite, fíjate, hasta de Isidoro de Sevilla, ¿no? Es cierto que es como un concepto geográfico, que es la heredera de lo de Hispania, etcétera, etcétera. Pero Cataluña, que se dice que es una nación milenaria, ¿no? ¿Tú crees que el nacimiento de Cataluña es de verdad, corresponde a la época de Wilfredo el Belloso o algo así? ¿O realmente el concepto catalán que tenemos como hoy día de lo que son, de lo que es una nación o lo que se reclama como una nación catalana, cuándo crees que es el origen de verdad? No, yo creo que sí, ¿no? Que tiene, bueno, a ver, evidentemente, Wilfred el Belloso, Guifré el Pilós en catalán, no iba a pensar en términos de 1000 años después, ¿no? Yo creo que los orígenes son esos, ¿no? Y yo siempre, la verdad es que yo siempre he creído que Cataluña era una nación, lo cual no quiere decir que es un estado, evidentemente, ¿no? O incluso país, ¿no? Yo utilizo el término país, pero un poco con todo el respeto como lo utilizaba Pla. Pla utilizaba país no solo para Cataluña, para España, sino para el Ampurdán, ¿no? El Ampurdán pequeño, ¿no? El Ampurdán que veía casi desde su casa. A veces la gente me lo critica, pero siempre digo, de hecho, la segunda acepción de la RAE, del diccionario de la Real Academia Española, permite esa acepción, ¿no? Y yo, como decía, yo siempre he creído que Cataluña efectivamente era una nación, ¿no? Tiene una cultura, tiene una lengua, tiene una historia propia y tal. Seguramente hasta el proceso, porque he descubierto que más que nación somos tribu casi, ¿no? Quiero decir, hombre, una nación tiene que tener pues consensos sociales, ¿no? Lo que digo yo. Es cierto que ahora todas las sociedades están, si me enrollo mucho me corta, don No, Joaquín. no, sigue, sigue, está Todas, fenomenal. todas las sociedades están muy polarizadas, ¿no? Pero siempre digo, por ejemplo, los americanos cuando mandaron un hombre a la luna es porque había un consenso, lo dijo Kennedy, había que vencer a los rusos, pero había un consenso, digamos, social también de invertir lo suficiente, se lo podían permitir, pero para enviar un hombre a la luna, ¿no? Ahora esto en muchas sociedades europeas, estos consensos sociales se han roto, ¿no? Hombre, y especialmente en Cataluña, aquí hemos quedado partidos por la mitad, ¿no? Hay tres Cataluñas, ¿no? O había, la Cataluña Indepe, la Cataluña no indepe y luego 1 millón de inmigrantes que lo que querían eran papeles. Le daba igual que fuesen del Reino de España o de la República Catalana, ¿no? Y todo eso se ha roto. Yo creo que los catalanes tenemos un problema que lo avanza Vicens Vives. También tenemos muchos problemas. Yo creo que sobre todo también con la historia, porque usted lo ha dicho, hemos utilizado o han utilizado la historia como arma política. Y Vicens Vives ya hizo un libro, él murió a los 50 años, no aportó todo lo que tenía que aportar, creo que incluso tenía aspiraciones políticas, hizo un libro en pleno franquismo, Noticia de Cataluña, un poco haciendo la radiografía del catalán de esa época, ¿no? Y hay un apartado importante que habla del síndrome del Minotauro, ¿no? Yo creo, es decir, esos problemas, el Minotauro, ¿no? Siempre para arriba, para abajo, ¿no? Para entendernos, esos problemas incluso con el poder. Yo creo que los catalanes, tengo la sensación que con el proceso hemos demostrado que no estamos hechos para el ejercicio del poder. Nos falta el sentido del Estado. Incluso aquí cuando se dice, ¿por qué Cataluña? Bueno, esto también ya es filosofía, ¿eh? ¿Por qué Cataluña no se consolidó como Estado-nación cuando tocaba, ¿no? Para entendernos, cuando el resto de países europeos lo hacían, ¿no? Aquí se han elaborado las más diversas teorías, ¿no? Hay una teoría que dice que lo mal año el primer mal año, que tuvimos pues plagas, sequía, incluso terremotos y tal, ¿no? Pero esto evidentemente todos los países han tenido malos años. Yo creo que en parte era esto, ¿no? Siempre el ejercicio del poder, de hecho, hay un episodio poco estudiado en realidad, que es la Guerra Civil Catalana, que dura 10 años, de 1462 a 1472, le sonará porque es la Generalitat contra el rey, en este caso Juan II, Trastámara, y además, bueno, en esa época no era para hacer una república, era para buscar otro rey. Se pasan los 10 años buscando otro rey, el condestable de Portugal, un Anjou, al final todos salen rana, uno se muere, etcétera, etcétera, y al final vuelve a vencer el rey, ¿no? Eh, y yo creo que eso explica mucho la decadencia medieval catalana, en parte, porque, claro, imagínense cómo debía quedar el Principado, que en esa época, según cálculos, tenía 400.000 habitantes, como mucho, tras 10 años de guerra civil, que son las más cruentas, y además, evidentemente, sin convención de Ginebra ni nada. Quiero decir, no sé si se hacían prisioneros o no, ¿no? Y en parte es eso, ¿no? Es curioso porque yo creo que lo que tendríamos que hacer los catalanes es aprender de la historia, cosa que no hacemos, porque siempre que ha habido un órdago al Estado,
por parte de las instituciones catalanas o incluso a lo mejor de una parte solo de las instituciones catalanas. Como por ejemplo en 1714 los que deciden al final no son las Cortes catalanas, sino la Junta de Brazos, los que estaban presentes. También evidentemente había una guerra y tal. Deciden ir al suicidio, ¿no? Es decir, la guerra está perdida, están rodeados por las fuerzas de Brunswick, 40.000 soldados, las tropas catalanas eran 5.000 que no eran ni soldados profesionales, eran de los gremios, ¿no? La famosa coronela, no, no, resistir hasta el final. Bueno, claro, luego cuando vencen al cabo de un año de asedio, los otros arrasan con todo, ¿no? Y además, Abandonado por el propio aspirante, porque claro, realmente eso se dice poco, ¿no? No, Felipe, no, no solo es, claro, el archiduque Carlos, hombre, entre el imperio de los Habsburgo y estos catalanes no hubo color. De hecho, dejó a la mujer aquí para disimular, Elizabeth de Brunswick, una temporada y tal, pero él se piró. Y los ingleses, evidentemente, una cosa era hacer la puñeta a la monarquía española, pero ya sabe aquel dicho inglés atribuido a Palmerston, padre, porque hubo dos primeros ministros con el mismo nombre, que decía más o menos resumida que Inglaterra no tiene aliados, tiene intereses, ¿no? Y además, claro. otro detalle importante también, las Cortes catalanas juraron fidelidad a Felipe V, que eso se soslaya, la historiografía catalana pasa de puntillas. En 1701, en 1702 hay las Cortes Generales y juran fidelidad. Había un sentimiento antifrancés, pero juran fidelidad. Lo cual también explica después el famoso decreto de nueva planta. Estoy aburriendo seguro a sus seguidores, No, 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 que no, porque nos gusta a pero todos hay la el decreto historia. de nueva planta que significa eso, ¿no? Nueva planta, abole las instituciones, pero bueno, es que claro, el, el- 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 el delito de traición, el delito de lesa majestad es lo peor que se podía hacer en esa época, ¿no? Y aparte, yo eso tampoco no lo he entendido, ¿no? Porque además luego quien empieza a girar no son las instituciones catalanas, sino la pequeña nobleza de Vic, en Vic siempre la lían, que llegan a un pacto con la monarquía británica a través de un señor que se llamaba Mitford Crowe, que había sido cónsul en Barcelona, comerciante de aguardiente, por otra parte, y deciden aquello. Entonces arrastran al resto. Pero bueno, la guerra de sucesión, no de secesión, la guerra de sucesión también fue una guerra civil. Quiero decir, había, por ejemplo, Vic era borbónica, pero había gente perdón, Vic era austriacista, pero había gente borbónica, pero Centellas era borbónica y no está lejos, ¿eh? O sea que por De eso, hecho, pero es curioso, ¿no? Es con un tema más de Villarroel todavía hay psicología, ¿eh? castellanos también. ¿El qué, Quiero perdón? decir que con el general Villarroel, que es el Pues último que queda, era claro, gallego, él claro, era nacido en Barcelona, creo recordar, ahí pero no llegó. sí, pero él nacido en Barcelona, pero porque su padre era militar y bueno, pues como que le cogió de paso, ¿no? Como todos los militares africanistas, la mayoría de ellos que eran cubanos, ¿no? Godet, Mola, todos estos eran cubanos al final, ¿no? Porque, claro, sus padres venían todos de familia militar y sus padres estaban en Cuba cuando ellos nacieron a finales del siglo XIX. Es que Has dicho, dime. perdón, yo es lo que no entiendo, es decir, primero, ¿por qué se jura fidelidad y luego cambia, ¿no? En algún sitio he leído que Felipe V ofreció 2 barcos para negociar con América y el archiduque Carlos 3. Me cuesta creer que por un barco, aunque fuese importante, la liasen, ¿no? No encuentro más diferencia. Leyendo aquellos manuales o libros de historia, me ha salido esto, ¿eh? Pero bueno, bueno, por un barco, todo eso, ¿no? Y luego, sobre todo eso, esa tendencia de los catalanes a liarla cada 100 años, más o menos. No es exacto, pero en 1462, 1640, ahí también hacemos el negocio de Roberto de las Cabras, ¿no? Porque la Generalitat se subleva y hay la batalla de Montjuic de las fuerzas españolas para entender, o sea, se subleva porque en teoría estos españoles están alojados, abusan, etcétera, etcétera, se comen las cosechas, lo que sea, ¿no? Hay la batalla de Montjuic contra las fuerzas españolas y inesperadamente vencen los catalanes y los franceses, lo cual en realidad prolonga la guerra 12 años. Sí, ¿Eh? hasta Y 1850. además luego descubren que los franceses son peores, con perdón, que los españoles, Y quieren pero volver bueno, al rey. y luego al negociar se pierde la Cataluña Norte, ¿no? Que la Cataluña Norte, claro, siempre se culpa también a España, que negoció mal y tal. Parece ser que ofrecieron aquello un trueque a la monarquía francesa, Flandes, pero no, la monarquía francesa dijo, los franceses son bastante de fronteras naturales y además no lo he mencionado, pero el rey Juan II en la guerra civil catalana empeñó
los condados del norte con el rey francés a cambio de pasta para poder pagar a sus tropas contra la Generalitat. O sea que, y se arrepintió toda la vida y al final ganó y fue relativamente buen rey. Murió muy viejo, 80 y pico de años, pero claro, los franceses ya habían probado el caramelito, ¿no? O sea que, pero fíjense, en la Guerra Civil Catalana, 1640, 1714, arrasa con las instituciones catalanas, que eso también hay que decir que yo creo que ahí era una guerra, hacer una España a la manera catalana un poco federal y esas cosas, o hacer una España a la manera borbónica, ¿no? Más centralizada, más autoritaria. Aunque aquí se critica mucho, pero en realidad los estados-nación, la mayor parte de estados-nación, se consolidaron con monarquías autoritarias y luego absolutistas, ¿no? Francia no se entiende sin Richelieu, para Claro, entendernos, claro. entre otros, Además, ¿no? Francia es el O el Rey ejemplo. Sol, claro. Y Era, aquí, era la, era la lucha por dos modelos de ese momento. El modelo unitario centralista francés y el modelo, bueno, federal, de imperio, de multicultural, multipueblos, etcétera, diferentes lenguas, diferentes culturas, diferentes religiones, que no se da en España. Porque en exacto, España, al final, la religión, como decía el patriarca libanés que procuró la independencia del Gran Líbano, etcétera, al final la religión también marca una nación, y sobre todo en aquella claro, época. claro, Ahora lo tenemos olvidado porque la claro, religión en el mundo occidental no tiene importancia, pero claro, echemos un vistazo a claro. Oriente Medio, ¿no? La importancia que tiene la religión todavía, o en los países árabes. Han No, mencionado la. no, perdón, y yo creo que cometemos otro error también, o los historiadores más nacionalistas, ¿no? O el relato político, ¿no? Aparte de utilizar la historia para eso, para justificar unas reivindicaciones políticas, aquello, bueno, parece que las cortes medievales era el paraíso terrenal. Ah, No, no, no. O sea, la democracia medieval no es como la democracia actual. Incluso yo siempre digo que lo que hacía la oligarquía catalana era velar por los intereses, por los privilegios, pero no de Cataluña, de la oligarquía catalana. Quiero decir, evidentemente, ah. al noble de turno, el payés remensa o el siervo de la gleba le importaba poco, ¿no? O sea que, De pero hecho, aquí se de hecho, los mitifica, ¿eh? remensas se ponen del lado de Juan II de Aragón, ¿no? Claro, ahí. Y el Porque los rey se pone al remensas, lado de las remensas para eh, también aquello restar importancia o restar poder a la nobleza, ¿no? Pero estamos un poco, es un poco como el carlismo, ¿no? Bueno, yo no sí, creo que el proceso sea carlismo, pero sí ah, hay coincidencias geográficas, ¿no? Antiguos feudos carlistas como Berga, luego han sido feudos de la CUP, feudos electorales de la CUP, ¿no? bueno, las derivadas del carlismo se ven muy claramente en Navarra y se ven muy claramente en Cataluña. O sea, yo creo que hay una, digo también en el presente, porque al final todo se va medio heredando, ¿no? Y esa convergencia, no digo convergencia del grupo político, me refiero a esa convergencia de aspiraciones catalanistas, Una pero especie de dentro de carlismo una España sentimental, ¿no? De unida. nostálgico, de añoranza al pasado. Yo creo Eso, que es eso, ¿no? eso. No a nivel político, pero yo creo que es eso. Tenemos un récord también los catalanes que no superan ni los vascos. Nosotros tuvimos 3 guerras carlistas, ¿eh? Los vascos dos. O sea que, Sí, porque ¿eh? la Claro, y Segunda además, Guerra bueno, hombre, Carlista. hay el general Cabrera, ¿no? Lo tigre del Maestrat, que acaba en el exilio, se casa con una viuda rica inglesa y tal. En la Tercera Guerra Civil ya no lo pillaron, yo dije, no, ya aquí ya no. Pero hay personajes, bueno, fascinantes. Era de una crueldad. Crueldad también porque es cierto que los isabelinos, los cristinos, Mataron a le su madre. fusilaron a la madre. Y él aquello tampoco no perdonó, ¿no? Pero fue una guerra, usted lo sabe, las potencias europeas intentaron que no se mataran tan cruelmente, cosa que es difícil, ¿eh? Porque matar Sí, ya es sí, un bueno, anteojo. estaban Pero escandalizados. De nada, hecho, sí, ya sí, sí, el propio no les hicieron Wellington, ni caso. No, no, no. el propio Wellington cuando viene por aquí, y ahí está, bueno, ahí vemos Estuvo precisamente por aquí el duque de Wellington, no lo sabía. no, No, perdón, perdón, no, me refiero en las me guerras. refiero a la guerra de la independencia. Vale, no, digo, a ver si estuvo aquí intentando poner paz, No, era un episodio desconocido me refiero en la cuando primera estuvo guerra aquí en la guerra de la carlista o algo. independencia, hablaba de los españoles, y ahí podemos meter a los gerundenses Sí, y a sí, todos sí. los catalanes, que en esa guerra no hay un atisbo de Cataluña como tal, sino que No. están perfectamente integrados en el tambor del Bru, el sitio Efectivamente. de Girona o el sitio de Gerona, etcétera, etcétera. Pero ha No, dicho una cosa, sí, es que es lo que decía, ¿no? Aquí, en la historia catalana, hay episodios que ahora no cuadran. Por ejemplo, la de guerra de la independencia, ¿no? Se han pasado de puntillas, ¿no? Yo recuerdo cuando hubo aquí pues, el inicio, la conmemoración y esas cosas, yo recuerdo al lado del Palau de la Generalitat
hay un pequeño monumento de los ajusticiados del complot del Parque de la Ciudadela, que hicieron un complot contra los franceses, los descubrieron y los ejecutaron, ¿no? El teniente Navarro, subteniente, etcétera, ¿no? Pero vamos, limpiaron ahí la estatua y poca cosa más, ¿eh? Y los asedios de Gerona se han pasado también de puntillas, porque es un episodio, claro, fuimos más españoles que nunca, No, no, además, claro. bueno, Aquello que no, y ahora no cuadra, ¿no? Claro, el Timbale del Bruc, es que estas cosas, hasta el propio Valentí Almiral perteneció a la Liga Patriótica cuando el episodio de las Carolinas contra Alemania y salieron, los del Centre Català también salieron en una no lo manifestación sabía. para defender la postura española y estamos hablando ya de bien el último tercio del siglo Y XIX. Maciá, del cual sabe usted más que yo, ya sabe que estaba a favor de la construcción de submarinos españoles, por supuesto. No, O claro, sea que bueno, Maciá no empieza a cobrar ese sentido independentista hasta muy tarde. Era, tenía, en lugar de tener la energía de la juventud, este empezó a tener la energía de la vejez, porque vivió bastante bien como hacendado, porque heredó de Agapito Lamarca la famosa finca de Basmaya y allí, bueno, pues cazaba, tenía un gran terreno para poder dedicarse a su afición favorita, que era montar a caballo y cazar, ¿no? Realmente, o sea, que cada vez que tenía bueno, oportunidad se iba claro, allí. Maciá se va 4 meses a la Unión Soviética a ver si convence a los Sí, bolcheviques, que dice, bueno, a ver, se ha pasado de un extremo a otro, ¿no? O sea, que realmente. ni los bolcheviques le hacen caso, ¿eh? Pero bueno, o sea, que por eso digo, ¿no? Pero Aquello ahí si quiere entramos después, porque ese es un punto muy importante y es un punto que yo creo del catalanismo, hablando de la historia del catalanismo, que es también la vinculación, pues claro, en la izquierda, el movimiento obrero es muy importante en Cataluña más que en ningún sitio, sobre todo porque la revolución industrial en España llega muy tarde y llega antes a Cataluña. Y es donde empieza a crecer la economía catalana de forma muy importante y claro, también se nutre de una clase trabajadora, mucha de ella que viene de otras partes de España, y que va a estar completamente desligada de todo esto, del nacionalismo, de las aspiraciones catalanistas, incluso de la lengua catalana. Y Maciá es el primero que se da cuenta y dice, sin estos no vamos a ningún sitio. Porque como usted ha dicho alguna vez en alguno de sus programas, las revoluciones no se ganan con bolsos de Armani, sí, se ganan sí, con sí. gente que pide pan. Ni paellas en Cadaqués. Las revoluciones se ganan con gente que pide pan, como pasó con la Revolución Rusa o como la Revolución Francesa. La gente fue a pedir pan y de ahí luego pues Claro. hay quien se aprovecha de esa La, la, circunstancia. la revolución. Yo me acuerdo cuando el COVID, aquello iba a buscar el pan y siempre le preguntaba a mi panadero de confianza, ¿no? Tenemos pan, ¿no? Porque las revoluciones empiezan cuando no hay pan. O sea que, Efectivamente. y evidentemente las revoluciones las hacen los descamisados, ¿no? Los anquilot, los obreros de San Petersburgo, los mineros de Asturias, aunque Pla dice que vivían relativamente bien, ¿no? No Bueno, gente que sí. veranía en el Ampurdán, en la Cerdaña, es que esto se ha visto, ¿no? Yo creo que era la última no revolución, pero la última revolución, entre comillas, burguesa de Europa, ¿no? Desde el 1800, los años 1840 ahora, ¿no? Aquello, y gente, pues, que vivía relativamente bien, ¿no? O sea que, Claro, pero cuando uno vive bien cuesta más revolucionarse, ¿eh? claro. Porque hay Venía a ser mucho una que perder. revolución gratis, gratis total, ¿no? Sin consecuencias personales ni desde luego, Igual que ni el que de... tiene, el que vive relativamente bien y ve amenazado su estilo de vida, se convierte en un antirrevolucionario o un Claro. contrarrevolucionario, evidentemente. Como la revuelta checa, ¿no? Para entender la de la alfombra roja, ¿no? Pero claro, ¿una revuelta qué es? Bueno, es una revolución frustrada. La Sí. revolución sí significa un cambio del estatus político, ¿no? Y los que mandaban lo sacan y mandan los otros, ¿no? Pero revuelta no, revuelta es algo que nunca llega a buen término. Ya lo llamaron así, revuelta. Bueno, perdón, y lo llamaron proceso. Claro, es como una novela de Kafka, ¿no? O sea, que imagines, la novela de Kafka, perdón, y la dictadura argentina, cuando los militares toman el poder en Argentina, también hablan del proceso de reorganización nacional y tal, ¿no? Una pregunta, porque ha hablado de la Generalitat, claro, y todos tenemos el concepto de la Generalitat moderna, que es además una especie de solución de compromiso propuesta por Fernando de los Ríos, ¿no? Que era un malagueño de Ronda, pero que una persona muy culta, catedrático del Partido Socialista Obrero Español, catedrático de la Universidad de Granada, y que es uno de los tres ministros, el único no catalán que vienen a tratar de persuadir a Maciá después de haber declarado la República Federal, la República Catalana dentro de la Federación Ibérica
invitando a todas las demás federaciones. Bueno, ahí la verdad que se le fue un poco lo que él había previsto, porque en la Constitución que escribe en 1922 creo recordar que ya aparece la Federación Ibérica dividida en cuatro: Portugal, Cataluña. Es una, bueno, es orientado un poco a Wilson, a lo de la sociedad de naciones, a lo de la autodeterminación de los pueblos. Se quiso subir en ese caballo, un poco a copia de Irlanda, y la verdad que salió pues regular, ¿no? Pero hablando de la Generalitat, que es donde yo quería ir, explíquenos, usted que lo conoce bien, qué era realmente la Generalitat, porque en mi entendimiento prácticamente era una organización que se crea en la época feudal, ¿no? Y además en Cataluña es quizá la única zona de España donde de verdad hay feudalismo, que no se da en el resto de España. El feudalismo europeo sí que se produce en Cataluña, como bien ha dicho usted antes, las remensas, ¿no? Entonces, ¿qué era la Generalitat y en qué se parece esa Generalitat con la Generalitat contemporánea, ¿no? Y por qué se sigue nombrando al ciento no sé cuántos presidentes de la Generalitat? Bueno, en realidad no tiene nada que ver la Generalitat medieval con la actual, ¿no? La medieval era la Diputación del General. Lo que pasa es que luego se adaptó a la Generalitat, ¿no? Y es cierto que es aquí cuando Macià proclama la República. De hecho, el primero que la proclama es Companys, que se va al Ayuntamiento de Barcelona, no encuentra a nadie, algún concejal de la Liga, y dice, nada, no sé qué. Macià, esto lo explica bien Toni Soler, que es periodista, pero tiene un libro sobre la rivalidad entre Macià y Sí, Companys, ¿no? Entonces, hizo un documental muy interesante, yo lo he visto, sí, sí. Macià pilla un ataque de cuernos y declara la república. De hecho, la declara dos veces. Una es república confederal y la otra es república federal. Y además, hombre, hace un acto de deslealtad. Porque en realidad Totalmente. el pacto de San Sebastián habían acordado que, bueno, que y él se avanza proclamando la república. Por eso mandan tres ministros, dos catalanes, Marcelí Domingo, que era republicano de las tierras del Ebro, de Tarragona, Luis Nicolau d'Olwer y Fernando de los Ríos, que tiene la paternidad de decir, bueno, ¿cómo arreglamos el lío? ¿No? Parece ser que además de todas las cualidades intelectuales que usted ha destacado, era un cachondo. Y además se conocía la historia y dice, oye, pues esto de la Generalitat y tal, ¿no? Y efectivamente recuperan la Generalitat. En la época, en la Edad Media, era un órgano simplemente de recaudar impuestos. ¿Eh? Y entonces se mandan aquí, bueno, pues hacen y recuperan eso. Entonces, Masia, según Tony Soler, claro, pilla un poco la depre y tal, no sé qué, pero acaba eso, acaba claudicando y inventan eso de la Generalitat, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, claro, aquí, por ejemplo, lo de los presidentes, todo el mundo sabe que evidentemente un presidente de la Generalitat medieval, que todos, casi todos eran o canónigos o religiosos, no tiene nada que ver con los actuales, ¿no? Yo creo que eso lo hicieron porque Estados Unidos, ¿cuántos presidentes lleva? 40, creo, ¿no? 40 y pico. No, nosotros tenemos 140 y pico, ¿eh? O sea que. Y además, claro, hubo un problema, porque, claro, el primero que lo recuperó fue Más, que ya. No sé, él creo que era el 130, claro. Y Más se hace una tarjeta que eso, presidente, 130 presidente de la Generalitat, con lo cual no tiene que poner expresidente de la Generalitat. Pero claro, hemos tenido tantos, luego viene Puigdemont, viene Torra, etcétera, etcétera. O sea, tenemos Aragonés, claro. Bueno, me he ido por las ramas, pero no tiene nada que ver, ¿no? Y yo creo que en pleno proceso una manera de sacar pecho. No, no, es que nosotros venimos de eso, de tanto tiempo. Cuando no, de hecho, hasta el Parlamento, con Laura Borràs también dijeron, no, ahora también me lío, pero ahora vamos a suprimir una legislatura. Como si no hubiera habido el franquismo, es decir, empezaban a contar desde la República, ¿no? Aquello, una señal de continuidad, pero bueno, a ver, el franquismo evidentemente anuló, era una dictadura, anuló el Parlamento, ¿no? No, no pasa nada, ¿no? Ahora hay tantas, ¿no? Aquello, no, aquello, Eso me gustaría preguntarte porque vamos a entrar en un tema un tanto escabroso. Ya llevamos media hora y hemos estado hablando, lo ha ido mencionando, la, la Guerra Civil Catalana, que es muy importante. Además, es el padre de Fernando el Católico, de Fernando de Aragón, que después hará la unificación. Lo comentaba el otro día, o ayer, creo recordar en su canal, cómo Maquiavelo habla del príncipe. sí, sí, El sí, príncipe de lo ponen Maquiavelo como ejemplo. Fernando el es Católico. Fernando Católico, y lo denomina rey de España, ¿no? O sea, que algo de España existiría, al menos como concepto geográfico, igual que existía Italia, aunque Italia no fue unificada hasta el siglo XIX, pero todo el mundo hablaba de Italia, igual que existía Inglaterra, igual que existía Francia. O sea, todos estos conceptos nacionales han existido siempre, aunque no fueran estados como tal, ¿no? Y en el caso de España, en la España de los Austrias era un estado confederal, podríamos decirlo, de una especie de reinos confederados o bajo un solo rey, etcétera, ¿no? Pero ya ha entrado usted, ha empezado a meter el dedo en la llaga
con respecto a los años del franquismo. Yo quería hacerle unas preguntas sobre la época, por ejemplo, de la Segunda República, la mitificación ahora mismo que existe sobre muchos de los personajes que fueron protagonistas en la Segunda República. Uno de ellos, Francesc Macià, donde apenas se menciona su vida anterior, que era teniente coronel del Arma de Ingenieros, del Cuerpo de Ingenieros, entonces todavía era Cuerpo de Ingenieros, y Lluís Companys, ¿no? Por ejemplo, se pasa mucho por alto su gestión, bueno, su intervención, por supuesto, en el 34, y luego su gestión durante la Guerra Civil, ¿no? Que es tremendamente polémica, como usted sabe, ¿no? Y que, sin embargo, pues en lo que ha quedado un poco en el imaginario presente es el hombre fusilado, que se quita los zapatos antes de ir al pelotón de fusilamiento para tocar con sus pies por última vez su tierra catalana, etcétera, cuando era un hombre que no era nacionalista, al menos no lo era, ¿no? ¿Por qué cree que se obvia? Porque uno solo tiene que ir a los vídeos del Nodo para ver cómo era recibido Franco y hay cosas que se pueden simular pagando autobuses, pero hay cosas como las llegadas a las ciudades, a Lleida, a Girona, que eran apoteósicas, ¿no? Y cómo ha habido durante el franquismo una parte de la burguesía catalana, lógicamente se enriqueció, Cataluña gozó de muy buena salud económica y no fue en absoluto reprimida en ese sentido, quiero decir, hay otras regiones, la propia Galicia de Franco tenía unos índices de pobreza mucho mayores que Cataluña. Luego se potencia la industria catalana también durante el franquismo, ¿no? ¿Por qué cree usted que existe esa mitificación y se obvia o se trata de esconder pues, las simplezas de un ser humano como podía ser Francesc Macià o Lluís Companys con sus aciertos y sus defectos, lógicamente? Por remordimientos de conciencia. Fuimos más franquistas que nadie. Déjeme, a ver si lo tengo un momento, ¿eh? Ujú. Es que casualmente lo tengo aquí. Este es un libro antiguo de Ignasi Riera, que fue un diputado, todavía vive, un diputado de iniciativa, el antecedente de los comunes. No sé si lo ven los catalanes de Sí, Franco. sí. En su época causó, el libro, ya digo, este es el autor, pero es de hace años. El libro, un momento, es del 98, mucho antes del proceso y tal, que evidentemente ya contaba eso, bueno, algunos clase alta y tal, ¿no? Pero usted lo ha dicho, yo creo que son básicamente remordimientos de conciencia, es decir, primero, las tropas de Franco entran por la diagonal, bueno, no por la diagonal, descendieron desde Collserola sin pegar un tiro. Aquí, evidentemente. De hecho, hay un escritor catalán, Sergi Pàmies, su madre Teresa Pàmies, que era comunista, joven, tal, explica que intentaron, yo creo que fue el único intento aquello, no digo organizado, porque eran 4 jóvenes de resistencia, ¿no? Y cuenta que, bueno, ahí creo que en la Plaza Kennedy intentaron hacer una barricada y tal, y luego al final se fueron. Incluso cuenta cómo abandonaban los heridos. O sea que. Pero bueno, en Madrid duran hasta el final, hasta el golpe de estado de Casado, y yo soy casadista, ¿eh? Yo creo que es un hombre, Segismundo Casado es un hombre injustamente tratado, ¿no? Porque para los republicanos hacen el golpe que acaba con la República cuando la guerra estaba perdida, y para los Totalmente perdido, franquistas evidentemente era un traidor, ¿eh? Yo totalmente siempre perdido. lo he defendido. Yo creo que Casado merece una biografía, ya que hay incluso un busto en el Ministerio de Defensa, ¿eh? Pero aquí no, aquí entran aquello sin pegar un tiro, como decía. Si yo hubiese sido en esa época, en la guerra civil, hablo de lo que me contaba mi abuela, por ejemplo, que vivió la guerra, evidentemente habría ido a la diagonal a recibirlos, porque claro, 3 años de guerra. Hambre, las farinetas, las harinitas, comerse las garrofas, las algarrobas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no entro en los desmanes, también los propios errores del bando republicano y los bombardeos, la represión, el SIM, o sea, los primeros meses de la guerra civil. Yo recuerdo, aquí hubo un historiador catalán, Josep Termas, que fue premio de honor de las letras catalanas, que era conocido por el historiador de las clases populares, no era de historiador aquello escorado a la derecha, para entendernos. Que él tiene un librito muy pequeño que dice que en los 3 primeros meses de la guerra civil hubo 8.000 muertos. Paseos, Barcelona, pues, ejecuciones sumarias, sí, sí. y algunos dicen que fueron más. Son los 3 primeros meses. Luego se estabilizó un poco, pero en realidad luego, pues eso, el Las SIM, patrullas de control, sí, sí, fue claro, aquello. tremendo. Y perdón, las patrullas de control, no, y luego, no, es que eran los descontrolados. Es una manera de sacarse
la responsabilidad de encima todos los partidos, ¿eh? Desde luego, hombre, los anarquistas, los comunistas, incluso Esquerra Republicana, porque también, pues claro, Companys era el presidente de la Generalitat, es verdad que yo creo que es un hombre superado por las circunstancias, no tiene poder, se alía con los anarquistas y tal, pero la gente sabía lo que tenía. Hay algún otro autor, Miquel Mir, también, que habla, por ejemplo, pillaron, no sé, ciento y pico, no sé si jesuitas o no sé qué, estuvieron negociando con la orden, pagaron no sé, la orden en Francia, pagaron no sé cuánto y los mataron igual. Y todo el mundo sabía, eran ciento y pico encarcelados en un barco, no se pueden ocultar, ¿no? O sea que por eso, ¿no? Pero yo creo que al final, eso, hay un poco con el proceso hay que tergiversar la historia, hay que retorcerla, ¿no? Entonces, más bien vale aquello, la vertiente antifranquista, ¿no? Cuando todo el mundo sabe que, bueno, que no, aquí mucha gente era franquista, pero de hecho, incluso, perdón, los Maragall hicieron un libro de memorias que hubo polémica porque explicaban que los Maragall fueron a recibir a las tropas franquistas, para entendernos, y luego creo que Ernest Maragall ya estaba editado, ya estaba a la venta, dijo esto hay que sacarlo, y creo que lo sacaron, ¿no? O sea que, pero vamos, Bueno, pero pero hay que ver la Lliga, que al final era la burguesía tradicional más o menos nacionalista en Cataluña, con Ventosa, con Rahola, con el propio Cambó y todos estos, desde el minuto uno apoyaron porque bueno, ellos pero siempre priorizaron el orden público claro, a ver, a cualquier aspiración nacional, ¿no? Eso es una realidad. cuando un Estado pierde el control del orden público, ya está. Y la República lo perdió, supongo, con la quema de conventos de Mayo, ¿no? Aquella famosa frase atribuida a Azaña, ¿no? Más vale el dedo de un republicano que 100 conventos, ¿no? O la uña, no sé qué dijo. Claro, ya pasó algo. Y, bueno, podríamos hablar yo creo que, claro, también querían hacer una república de izquierdas. Incluso cuando Companys se revela, bueno, a ver, la CEDA había ganado. Cuando ganas quieres gobernar, ¿no? O sea Ya, es una que, situación, sí. Bueno, es una claro, situación. Hoy día nos cuesta mucho comprenderlo y hay que contextualizar, pero es cierto, porque es cierto que, claro, en el concepto de democracia que tenemos hoy día, dices, el partido que más votado no puede formar gobierno y ni siquiera tiene un ministro en el gobierno, nos cuesta mucho trabajo de asimilar. Pero también es cierto que el PSOE ganó las primeras elecciones, las del 31, las elecciones constituyentes, y tampoco se les dio gobernar, se les ofreció gobernar. Porque el concepto de Alcalá Zamora y del propio Azaña era que solamente gobernaban republicanos. Y de hecho, lo que muchas veces ha mencionado, ¿no? Una república sin republicanos. Realmente al Partido Socialista no se le consideraba un partido republicano, era un partido marxista. Por supuesto, el Partido Comunista mucho más allá, y ya por la parte de las derechas, pues eran partidos, o bien eran los herederos de los partidos dinásticos o partidos católicos, que ya desde el momento en el que empiezan a legislar y sale la ley de congregaciones religiosas, se quitan de encima. El único que va a sobrevivir fiel a la República es el PNV, y de milagro, bueno, y porque tiene la rendición de Santoña, ¿eh? También, o sí, sí. sea que, pero Bueno, y bueno, de hecho, no, Azaña creo que en el 34 saca 5 diputados, creo, ¿no? No sé qué elecciones, es muy decir, poquito, 6 o ya 7. que, A ver, era bueno, un sistema electoral también que premiaba muchísimo a la fuerza más votada, claro, desproporcionadamente, y de hecho las elecciones del 36, independientemente de lo que se dice de fraude o no fraude a ciertos estudios, yo he estado muy centrado en eso y muy inmerso en esos días, y leyendo los diarios del propio Alcalá Zamora, la prensa de izquierdas, ninguna denuncia nada. O sea, perdón, la prensa de derechas no denuncian nada de fraude en esos días. Lógicamente, esos que no denuncian nada de fraudes y reconocen la victoria de las izquierdas. Hay unos 4 millones que votan a unos y unos 4 millones que votan a otros, pero las derechas van separadas, y eso les condena a que el número de diputados sea desproporcionado hacia la izquierda. Es cierto que luego hay manipulaciones con las actas, pero de primeras la mayoría absoluta estaba garantizada. Por eso, por la forma que tenía la ley electoral de la Segunda República, que premiaba mucho a las fuerzas más votadas. Y en Cataluña gana la derecha, en el 36. Claro, ¿qué ocurre? Que el gobierno de la Generalitat realmente solo tuvo unas elecciones, que fueron las del 32. O sea, realmente, y Companys no era el líder de Esquerra Republicana de Cataluña que se presenta a esas elecciones.
que fue Francesc Macià. Pero en el Luego 36 gana la derecha aquí, ¿no gana el Frente Popular? Eso no no sabía gana yo. gana el Front El de Front Derechas, d'Ordre, el Frente de Orden. el Yo Frente de creo Orden. honestamente que la guerra civil era inevitable por la polarización de la sociedad. Es cierto No, que perdón, en el 36. Perdón, ah, perdón, el 36 gana el Frente de Izquierda. No, 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 estoy vale, hablando vale, del vale. No, no, 33. Estoy hablando del 33. Claro, en el exacto, 33 exacto. es derrotado en la Esquerra Republicana de Cataluña, es derrotado por las derechas, pero continúan en el gobierno de la Generalitat. Y el movimiento que hace en el 34, pues a lo mejor también va un poco motivado por eso. El movimiento, a ver, primero, las derechas ganan legítimamente, quiero decir que, además Mm. con el voto de la mujer. Luego otra cosa, tampoco no se plantean el retorno de la monarquía. Hace una república de derechas. La No, de república hecho, puede ser de. renuncian a Claro. ello, sí. Y aquí, y además, Companys se revela aquello para, en solidaridad con los minoros de Asturias, que lo que creo que querían hacer una república bolchevique, ¿no? El modelo soviético. Y pidiendo, hay algún reportaje de Gassiel, que era el director de La Vanguardia, pidiendo, por favor, lo lees, y claro, dice, no entiendo nada, ¿no? Esto es un golpe de Estado, es una guerra, ¿no? Y además desde las instituciones. Y Adencas, el mismo consejero que luego se fugó por las cloacas, pidiendo a los anarquistas que le echen un favor, ¿no? Pero claro, Claro. además en esa época que no solo no había internet, sino que las carreteras eran como eran, o sea, no podían venir de un día para otro, supongo, ¿no? Y Bueno, empieza por aparte que la los mañana diciendo, no, tal, no, y luego los anarquistas, y luego al mediodía ya pide más gente, por la noche esto se hunde y tal, ¿no? Y así, ¿no? Y ya digo, yo creo que en mi opinión, la guerra civil, lo decía, yo creo que era inevitable, ¿no? Por los problemas de orden público. Es evidente que lo de Franco es un golpe de Estado, estaba planeado, luego instala una dictadura y tal, pero tampoco es normal que vayan ejecutando a líderes de la oposición, en este caso, incluso fuerzas, cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Así que es cierto que viene de antes, ¿eh? Pero y luego todo muy complejo, sí. La Europa de esa época, la Claro, verdad sí, es sí. que, excepto Gran Bretaña y Francia, todo el resto, aquí los famosos son Franco, es Italia, la Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler, pero todos los países europeos, o casi Austria. todos, Polonia, Hungría, Yugoslavia, caen en regímenes Bueno, y Francia dictatoriales. evita la guerra civil porque empieza antes en España. Porque en el momento que Tiene en el el 36, 6 de febrero del 34 también, que es aquello. claro, Franco evita, o sea, Francia evita la guerra civil, pero están al borde de guerra civil también. Por exactamente las mismas razones que en España. Tienen el Frente Popular en el gobierno, ahí los socialistas son mucho más fuertes todavía porque sí que están gobernando, no como en España, que los socialistas no formaban parte del gobierno del 36. A veces también se confunde todo eso. Pero sin embargo, Esquerra Republicana de Cataluña, una de las características de la República es que desde el 31 hasta el 36 siempre había una cuota catalanista, también en las derechas, porque Pérez Rahola, que creo que era bisabuelo de Pilar Rahola. Carlas Rahola. No, no, Pérez Rahola. Pérez Pérez Rahola, Rahola, Pérez no, Rahola es ministro de Marina en el 35. ahí se me escapa. No sé, espera, ¿es Rahola? Es Pérez Rahola, sí, sí. Puede ser, se me Sí, escapa, sí, se sí, me sí. escapa. Pérez Rahola Bueno, es ministro, A Companys le ofrecen, bueno, Companys es ministro de Marina, o sea en que país es ministro de Marina, sí, te vamos a porque hacer ministro de qué, da igual. es la cuota, sí. Eso lo dijo Macià. Bueno, ministro aunque sea de Marina. El Pérez Rahola es de la Lliga, además uno de los líderes de la Lliga, muy querido por Josep Pla. Son maravillosas esos artículos de Josep Pla en esa época de la República. Maravillosos. Es una fuente primaria maravillosa, por supuesto, muy conservador, con su ideología catalanista, pero cuenta, es un cronista del Parlamento, de las Cortes republicanas, y son 1000 y pico páginas las que tiene día por día de todo lo que va sucediendo. Es una crónica desde luego para todo el que estudia Las este tengo. periodo, Sí, sí. porque además escribe muy bien y bueno, y utiliza muchos adjetivos, ¿no? No, Eh, y escéptico, ¿no? Aquello de decir, claro. eh, Muy escéptico. Sí, sí, es una persona es lo razonable. que tiene que ser un periodista. Aquí, con el proceso, la inmensa mayoría se apuntó al carro, ¿no? Sí, ¿cómo está la figura de Josep Pla en Cataluña hoy día? Está Déjeme, antes de hablar de Josep Pla, déjeme defender a Cambó. Yo no soy cambonista, ¿eh? No soy un experto en Cambó, pero usted dice, ha dicho desde la primera hora fue franquista. Bueno, pero es que a Cambó, perdón, a Cambó la gente, la chusma, no tampoco, ¿eh? Van gritando, Visca Mora Macià, Cambó, mori Cambó, viva Mori Macià, Cambó. mori Cambó. ¿Eh? Y luego le incautan el piso y le queman
o sea, toda la biblioteca. Usted, que ya. es un hombre leído, seguro que sabe que esto, hombre, estas cosas duelen, ¿eh? Es verdad que evidentemente, hombre, entre el tema nacional y el tema orden público, pero bueno, es que aquí a los de la Liga los pelaban, ¿eh? Claro, es como, no, los capellanes, ¿no? Luego Franco entraba bajo palio. Bueno, sí, yo evidentemente no estoy de acuerdo, pero claro, los curas los iban matando por ser simplemente curas, ¿no? Y a las monjas las violaban. Sí, Claro, es que a ver si se quedaban aquí, anticlericalismo era muy fuerte. claro, El anticlericalismo era muy fuerte. Pero claro, es todo muy complejo porque también hay que ponerse en las botas del obrero de la empresa textil X que vivía en condiciones casi casi de también, extrema también, pobreza sí. a veces, ¿no? O sea, claro, eso es un punto muy importante, el anarquismo, ¿no? ¿Por qué? Es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención. Incluso cuando ya se desarrollan todas las teorías marxistas, en Cataluña parece que se enamoran de Bakunin y Sí, es curioso, sí, están ahí abrazados al anarquismo casi hasta los años 70. Quiero sí. decir, porque sobrevive, es Bueno, una cosa que en el resto de Europa no se va a dar, ¿no? En el resto de Europa se evoluciona, con el marxismo ya se evoluciona hacia la Segunda y la Tercera Internacional, pero en Cataluña continúa el anarquismo, ¿no? La CNT, la FAI, esa lucha que llega incluso, joder, Joan Oliver llega a ser el ministro de Justicia, ¿no? Un señor que hoy día lo consideraríamos un terrorista, ¿no? Porque realmente es que es como hacer ministro de Justicia, pues no sé, a alguien que haya formado parte de la banda terrorista ETA, porque Joan Oliver era uno de los solidarios, ¿no? Junto venía de los solidarios, pero teóricamente era de los moderados, ¿o no? No, 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 no. Ah, Uf, este no. vale. En su época, Bueno, sí, lógicamente, es que claro, ya con Durruti, etcétera, ¿no? Claro, estaban a favor de la lucha armada, ¿no? O sea que, Ascaso, claro. Jean Oliver, Durruti. Oliver protagoniza en la famosa revolución de Casas Viejas. Casas Viejas es un episodio, Sí, es una revolución en toda tremendo. España y la dirige él. Él es la mente pensante del origen de esa revolución, que luego sale regular porque siempre era todo muy desorganizado. En un pueblo se declaraban el comunismo libertario, en otro salían con las armas a la calle. En fin, era todo un poco desastre, pero durante la República el anarquismo va, Pero yo yo si fuese de izquierdas o de esa izquierda, bueno, no, de izquierda, sería comunista, porque al menos los comunistas tienen un concepto del Estado. El anarquismo no. ¿El anarquismo qué hace? Bueno, es matar a no sé cuánta gente, ¿no? No sé, la emperatriz, sí, sí, el no sé qué, el rey de no sé dónde y tal. Pero a la hora de verdad, tampoco sabe gobernar. Incluso los consejos aquellos del Frente de Aragón, bueno, sí, vamos a colectivizar, hacen la guerra por su cuenta, que las guerras usted no sabe, no, tiene que haber una disciplina. Quiero decir, el comunismo tiene un concepto de Estado, te guste o no, evidentemente totalitario, pero el anarquismo no, el anarquismo es arrasar con todo y luego quedas así, ¿no? O sea que, bueno, es un sí, confía demasiado en la naturaleza, en la bondad del ser humano. Y que también es curioso, ¿no? Porque empezando por la de precisamente, los anarquistas, claro. claro, es curioso porque precisamente el movimiento por la acción demostró desde el siglo XIX que el terrorismo era una de sus armas más importantes, ¿no? Y ya con Estaba, la FAI ni le cuento. Estaba buscando un libro que no sé dónde lo tengo, aquí también, Anarquismo y bajos fondos, ¿no? Que explicaba que durante la guerra civil los que manejaban el cotarro en la Cataluña republicana venían aquello de bajos fondos, ¿no? Ya, bueno, atracos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que, pero Y ese anarquismo que es tan predominante en Cataluña, que además se hace con el control del orden público, como usted ha dicho, durante el inicio de la guerra civil, igual que la represión dura en Madrid, el anarquismo asume una parte, pero sobre todo es el Partido Comunista y el Partido Socialista, a través de las milicias, llamadas milicias, las checas y todo esto, en Cataluña el predominio es prácticamente anarquista todo el tiempo, ¿no? Y es especialmente duro, sobre todo con los religiosos, ¿no? bueno, hasta el Cuando, 37, ¿no? Cuando sí, estallan los hechos de mayo, que aquí, als Fets de Maig,
la Generalitat recupera el control del orden público, que aquí siempre se ha dicho, bueno, 4 tiros en Telefónica, no, te lees las memorias de Azaña, el No, pobre 2 estuvo una semanas. semana encerrado en el Parlamento de Cataluña, que era vivienda, y Sí, sí. acojonado, al final lo rescatan porque la República manda un destructor y lo van a buscar del puerto al Parlamento de Cataluña, que debe haber kilómetro y medio, 2 kilómetros, pero bueno, aquello a ver qué pasa. Y, no, y el otro día creo que Hernández Sarabia, uno de los militares más prestigiosos de la República, es herido, pero es herido por los anarquistas, ¿no? No por los franquistas, ¿eh? O sea que de eso. Lo que pasa, déjame decirle también, lo que decía usted, el anarquismo fue importante. Yo creo que uno de los episodios más oscuros, de más preocupación al inicio de la transición, era el papel del anarquismo. Por aquello que había pasado en la guerra civil. Y aquí se cercenó cualquier posibilidad. Hubo creo en el 76, un incendio de la Scala, que era una fiesta, una sala de fiestas muy importante, en un episodio un poco oscuro, porque parece ser que uno de los implicados era confidente y tal. No sé si eso acabó, es decir, no, siempre se ha dicho aquello de Martín Villa y tal, no sé si acabó siendo aquello la piedra de toque para que no resurgiese el anarquismo con fuerza, porque de hecho no ha hecho nunca nada más. Y ahora la CNT no sé si es residual, hay un sindicato que se llama CGT, que es la herencia, pero tampoco tiene No, ya, fuerza, ¿no? claro, eso Pero, es pero ahí, yo creo que ahí en la transición hubo alguna cosa, decir, bueno, el anarquismo no, no, y vamos de esto. Y hubo este incendio que, bueno, aparte de causar víctimas, creo que el portero y alguno más, yo me acuerdo, la sala de fiestas era muy famosa, ¿no? Quedó destruida. Además, me acuerdo, yo era pequeño, veníamos con mis padres de un domingo y entrabas por la Meridiana y un incendio aparatoso, ¿no? Se veía el humo, ¿no? Pero de esto, ¿no? O sea pero es que... curioso porque además dentro del anarquismo, la Montseny, Joan Oliver, o sea, que realmente, de hecho, he escuchado en algún vídeo a Joan Oliver, que hay algún vídeo sonoro de él, tiene un acento catalán muy pronunciado, y la Montseny me imagino que solo por el apellido ya entiendo que sería catalana, ¿no? Pero el anarquismo era completamente contrario al nacionalismo. De hecho, ahí es donde Maciá, creo que en el 17, se da cuenta cuando la famosa huelga general revolucionaria, que hay que contar con la clase obrera porque el nacionalismo per se, solamente con la burguesía no van a ningún sitio. Y es cuando él empieza a inspirarse en el Sinn Féin, porque el Sinn Féin podemos decir que es la primera agrupación política nacionalista que tiene inspiración en la izquierda también, algo que hasta ese momento el nacionalismo es un nacionalismo de derechas, ¿no? Muy situado en las clases conservadoras, que además ven una amenaza a esas entradas de inmigrantes que llegan de otras partes de España, así es como nace el nacionalismo vizcaíno, sobre todo con Sabino Arana, etcétera, etcétera, que al principio es solo en Vizcaya, luego ya se va extendiendo, que viene, son herederos del carlismo, aunque lógicamente derivado, también un poco, yo creo que ese nacionalismo catalán surge también un poco de ahí, pero evolucionado con jóvenes universitarios, Campo, Prat de la Riba, Cadafás, todos estos, luego Ventosa, Raola, y todos estos, ¿usted cree que cuándo o por qué se toma una derivada del nacionalismo a través de Macià hacia la izquierda y, y por qué Esquerra Republicana de Cataluña durante la guerra civil o antes de la guerra civil asume todo el protagonismo del nacionalismo catalán y la Lliga queda prácticamente eliminada, ¿no? Porque en el 34 los de la Lliga no quieren saber nada. Bueno, déjame decirle antes que nada, se nota la madera de historiador porque ha pronunciado bien Montseny. En catalán es no Montseny, sino Montseny, o sea Ya, que... ya, bueno, anda, que no me han dado ahí, caña ahí allí he en el visto canal. muchos vídeos, ¿eh? Bueno, Sí. hombre, la verdad es que la Liga en el 36 queda absolutamente desarbolada, claro. Entre otras razones, porque aquí triunfa el Frente Popular y además con la guerra, pues todavía más, ¿no? Lo que decíamos antes, a los de la Liga los pelaban, ¿no? Y luego la pregunta, ¿cuál era? Perdón, exactamente. No, a lo que me hacía referencia es que a pesar de que el nacionalismo es un movimiento tradicionalmente de derechas, sin embargo en Cataluña, porque en el País Vasco viene ya de los años 50 o 60. De hecho, el principal, el Foro Monzón, que es un aristócrata, que es uno de los que crea Esquerra Batasuna, era un hombre que había negociado para participar del golpe de Estado junto con los carlistas en el 36. Luego, al final, el PNV se echa atrás, pero el PNV en un principio está tentado de unirse a los carlistas. Esto
hay varias reuniones y además No uno de sabía. los que está en las reuniones era Telesforo Monzón, que después era el segundo, digamos, entre comillas, de Aguirre, del Lehendakari, y después creará Herri Batasuna. O sea, que después hace una transformación, bueno, muy típica, ¿no? Muy a lo Maciá también, en esa radicalización. Pero ahí, hasta ese momento, no se genera un nacionalismo de izquierdas. Indalecio Prieto, todos estos son antinacionalistas, aunque él se desarrolla su labor en Bilbao, ¿no? Pero sin embargo, en Cataluña, la Esquerra Republicana tiene un protagonismo muy importante. Desde el año 31 ya, con la llegada de Masia, cuando es un partido completamente nuevo, ¿no? Esa, ¿usted cree que esa Esquerra Republicana de Cataluña era tan de izquierdas? ¿O realmente era un mejunje de diferentes sensibilidades? Un menjunje. De hecho, Esquerra se funda. Hay un libro, tampoco lo tengo aquí, de Dolors Ibern, que explica la historia de la Esquerra Republicana. Es la obra canónica sobre Esquerra, ¿no? Esquerra se funda en el Congreso de Sants poco antes de las elecciones de las primeras de la República. Hay cuatro facciones, ¿no? Está Macià, que es la vertiente más nacionalista, está Está Català, está catalán. Companys, la obrera, está en el grupo de la Opinió, que era un semanario, Aiguadé, y luego están los flecos, el Partido Republicano no sé qué, todo partidos minoritarios y tal. Y la verdad es que constituyen, y había otro partido que era Acció Catalana, que eran los que tenían que ganar, formado por intelectuales. Rovira Virgili, por ejemplo, que luego se pasa a Esquerra, entre otros, Nicolau Dolwer, etcétera, etcétera. Incluso dicen que los de Esquerra dicen, oye, hacemos una coalición, y nosotros no queremos saber nada. Y a la hora de la verdad gana Esquerra por sorpresa, por mayoría, etcétera. Siempre se atribuye un poco al carisma de Macià, ¿no? Incluso la imagen esa de señor, cabello blanco, etcétera, etcétera. No sabría decirle, pero yo creo que eso influye. Y ahí probablemente se torció la historia de Cataluña, porque los buenos eran los otros. Pero bueno, en democracia la gente vota lo que sea, ¿no? Yo creo que es eso. Y luego, déjame decir una cosa, perdón, no, déjame decir una, yo creo que hay otro tema, no le voy a responder, pero está ligado a su pregunta, ¿eh? Yo creo que el PSOE, estoy hablando ahora del otro lado, el PSOE no tiene un concepto de España. Es decir, los laboristas británicos no van pidiendo perdón por sentirse británicos, ni los socialdemócratas alemanes. Y el PSOE siempre, el concepto de España, yo creo que se ha dejado en parte en manos de la derecha. Pero un concepto de España no, porque siempre se ha atribuido eso de España un poco derecha, incluso luego, claro, el franquismo y esas cosas, ¿no? Y eso es un error, yo creo que es un error lo que decíamos, ¿no? Los laboristas británicos seguro se sienten británicos también, ¿no? No van pidiendo perdón. Durante la Guerra Civil, dentro de que el Partido Socialista Obrero Español era un partido marxista y tenía varias sensibilidades, sobre todo los caballeristas que estaban mucho más tentados de llevar a cabo la revolución, la dictadura del proletariado. De hecho, eh, una de las razones del golpe de Estado es el programa de la Asociación Socialista Madrileña que lideraba Largo Caballero, donde despliegan la desaparición del ejército, la, el su, que las milicias se hagan cargo Los facciosos, claro. de la defensa, la autodeterminación de los pueblos, incluidos los pueblos del RIF. También traía, por supuesto, el superar la república, porque era un régimen burgués que ya no, que ya estaba superado, romper el Frente Popular y en la dictadura del proletariado. Todo eso Claro. está en el programa del 20 de abril, que es una de las, Mola lo dice, ¿no? Como que quedan, los militares estos quedan como que la desaparición del ejército, ¿no? Claro, que yo tocaba directamente, iba directamente contra la línea de flotación de una forma de vida, de su forma de vida, de sus propios trabajos y de sus vidas en concreto, ¿no? Y creo que eso contribuye mucho, ¿eh? Aunque luego Indalecio Prieto gana las primarias en junio, pero ya estaba todo lanzado. Y Indalecio Prieto iba a ser presidente del Consejo de Ministros. O sea, que le iban a dar a un socialista la posibilidad de presidir el Consejo de Ministros porque Indalecio Prieto era mucho más moderado. Y de hecho se iba moderando cada vez más. De hecho, Azaña es de los pocos, a Indalecio Prieto, que durante la guerra, que no critica, y ya sabe que Azaña, usted ha leído las memorias, no deja títere con cabeza, es un hombre que, bueno, y a Companys lo pone a caer de un burro cada Sí, vez que tiene ocasión. O sí, sí, sea, sí. Lo mejor de no tener a los políticos catalanes es tenerlos cerca, lo mejor es tenerlos lejos, más o menos. Hablo de memoria, ¿no? Pero sí. sí, sí, no es tremendo. Con Companys se muestra demasiado crítico, ¿no? Y aparte, bueno, y al final pues, lo pinta como un señor
que era muy histriónico, que Es que las deslealtades son sucesivas, ¿eh? Ya no digo, pues, el 34 o el 36, pero aquí se crea la Consejería de Defensa, entiendo que en época de guerra y tal, pero no había competencias para la Consejería de Defensa. Y luego liga con lo que decíamos antes, el chip del poder, ¿no? ¿Tenemos en los catalanes el sentido de Estado, el chip del poder? Pues claro, al final hay una guerra civil dentro de la guerra civil, que son los hechos de mayo, y quien nos tiene que sacar las castañas del fuego es la República, que manda 3.000 guardias de asalto desde Valencia y se termina. Pero aquí nos estamos matando. Aquí, claro, para la vertiente más catalanista burguesa son los charnegos que se matan, ¿eh? No, los anarquistas, los comunistas, bueno, también eran de aquí, ¿no? O sea que, y no consiguen aquello, terminar la rebelión dentro de la guerra civil. O sea, la República nos saca, como decía, las castañas del fuego y además luego, evidentemente, recupera el orden público. una pregunta, y ya vamos terminando, pues no quiero abusar de su paciencia ni de su tiempo, que yo sé que además tiene que editar vídeos que tiene por ahí preparados de alguna entrevista que ha hecho. Hace poco estuve buscando en el callejero de Barcelona, ¿no? Para buscar nombres que me sonaran y por aquello de quitar esa afición que hay ahora de quitar las calles y derribar monumentos, que se ha convertido en una afición, no solo en Barcelona, en toda España y en Hispanoamérica, Y en etcétera, Estados Unidos también. en Sí. Estados Unidos. Y me llamó la atención la calle, no sé si era calle o plaza, creo que es la plaza, es una plaza en la Barceloneta, Pompeu Gener, ¿no? Que este señor era de los que promulgaban por la eugenesia, aquella época, y decía que los catalanes eran arios y el resto procedíamos de los bereberes y que éramos un pueblo, como utilizaba el adjetivo, hablando de pues, que éramos de la morisma, en estos términos se expresaba este señor, ¿eh? Tremendo, ¿no? Siempre ha habido una sensación aquello de, bueno, en realidad los catalanes somos una mezcla, quiero decir, incluso por el litoral, ¿no? Por aquí pasaron los fenicios, los romanos, los cartagineses, los griegos, etcétera, los árabes, etcétera, etcétera, ¿no? El caso de Pompeu Gener en concreto, la verdad es que no lo conozco, pero recuerdo que Colau sacó una calle al almirante Cervera, ¿no? El de Filipe, diciendo que era un fascista, cuando murió, no sé, en 1900 y algo, pero antes, mucho antes de que Mussolini inventara el fascismo, ¿no? O sea, que Pujol también en una época dijo aquello de los andaluces, luego él rectificó. También es verdad que la Andalucía de los años 50, claro, no tenía nada que ver con la de ahora, ¿eh? Quiero decir que... Y eran las propias élites andaluzas que explotaban a su gente, que tenían que emigrar a otras zonas para poder comer, ¿no? Pero sí que hay algo. Yo creo que en parte el proceso fue eso, ¿eh? Fue un, fue, fue la eclosión del. No sé si quiere hablar de actualidad, pero fue una eclosión desde luego del No, pujolismo. le voy a preguntar ya en clave, aunque hemos estado hablando de historia, usted ha introducido algunos puntos políticos, por supuesto, porque es un periodista especializado en la política catalana y al final, pues lógicamente Especializado no, porque para eso tendría que ser psiquiatra. Pero bueno, se hace lo que se puede. la cabra tira al monte, pero claro, el concepto nacional y el concepto nacionalismo, que es un movimiento que viene del siglo XIX. Es un movimiento que surge del romanticismo, que ha sobrevivido en más o menos en claves distintas en España, sobre todo los nacionalismos centrífugos. También hay un nacionalismo español, que también es histórico, evidentemente, y que es contra los nacionalismos periféricos. Pero ahora con los flujos migratorios, con la llegada de nuevas olas de De personas que personas. vienen ya no de otros países, de otras culturas, de otros continentes, de otras sensibilidades. ¿Qué va a quedar del nacionalismo o en qué se puede apoyar el nacionalismo? Porque ya no hay una razón étnica, ni hay una razón cultural, ni porque claro, todo se va a mezclar, ¿no? Estamos en un momento en el que va a haber, en pocas décadas, vamos a tener una coctelera y nos vamos a parecer un poco a lo que es Estados Unidos, en donde convergen diferentes culturas y etnias, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque, claro, ahí el factor de cohesión es que es un país bastante boyante económicamente. ¿Cómo cree que puede evolucionar el nacionalismo o los nacionalismos? Esto es una pregunta muy complicada, pero que lógicamente uno no tiene la bola de cristal. ¿Pero cree que se va a ver afectado ese nacionalismo, los nacionalismos en el futuro? Bueno, yo creo que la inmigración ha hecho, a lo que ha hecho ha sido reforzar el nacionalismo, ¿no? Y las identidades, ¿no?
sobre todo lo hemos visto. reforzar en contra de los movimientos migratorios, ¿no? Claro, también hay un sentimiento a lo mejor de inferioridad, ¿no? De sentirse extranjero en tu propia casa. De hecho, seguro que en algunos barrios, usted debe conocer, no, en Holanda, por ejemplo, claro, en Holanda lo de siempre, ¿no? Para Holanda, para el españolito medio era aquello, la sociedad del bienestar, todos progres, una democracia consolidada y tal. Bueno, ¿quién ganó en las últimas elecciones? Claro, Bilder. aquí pasa alguna cosa. ¿Eh? Y yo me cuesta de creer que todos los holandeses sean unos fascistas. No, al contrario, No, si pero hay ganan, problemas, sí. claro, si ganan Hay es barrios. porque hay un elevado porcentaje de inmigración y porque cuando se consiguen victorias abultadas, más del 30%, son clases medias, incluso clases populares. Pero lo que está pasando en Holanda, lo hemos visto ahora en Austria, y luego Suecia, Finlandia, Noruega. Democracia es aquello ejemplar. O sea, el españolito medio, decíamos, era la sueca rubia, el Olof Palme, el estado del bienestar y una democracia consolidada porque no han tenido nunca ni un pronunciamiento ni un golpe de estado. Y ahora estos partidos anti-inmigración pues están en 15, 20 o incluso 25%, ¿no? Yo creo, bueno, esto ya habría que hacer otro programa, ¿eh? O sea que, No, y pero es mejor verdad dicho, que el nacionalismo en Europa está creciendo mucho claro, y está pero creciendo. yo creo que yo creo que yo creo que dice, bueno, yo creo que la izquierda allí se ha despistado, para entendernos, hay una palabra catalana que no sé cómo traducir, badá, ¿no? Aquello, lo que hacía Josep Pla, ¿no? Iba caminando por la calle buscando adjetivos, ¿no? Pues lo mismo, la izquierda en este caso eh, está por otras cosas y no ha entrado eso y el concepto de inmigración ha quedado en manos de la derecha o de la extrema derecha o de la derecha extrema, ¿no? Claro, entonces, y yo creo que en esto, en barrios, yo siempre lo digo, yo no vivo en Pedralbes o en La Moraleja, quiero decir, yo vivo en una localidad con 18% de inmigración, que evidentemente es más, porque los sin papeles no salen y los nacionalizados dejan de salir, mis hijos han ido a la pública y en el casco en la zona donde yo vivo todavía es más. Por lo tanto, sé también aquello, bueno, lo que piensan los vecinos o los problemas. En mi caso, estaba tranquila, pero bueno, entiendo perfectamente que en barrios populares que acaban votando, ¿a quién vota Le Pen? Pues lo votan, no sé si quedan comunistas, pero si quedan se han pasado a Le Pen. Quiero decir que, ¿por qué? Bueno, porque viven en barrios populares con problemas de convivencia, incluso de seguridad ciudadana. Es muy fácil, es muy fácil hablar de inmigración cuando aquello vives cuando no ves velos o niqabs. Yo he visto niqabs en mi calle. Bueno, pues entonces puede cobrar más sentido que nunca. No digo que sea justificable, sino que podemos decir que lo mismo que había sucedido tras el romanticismo del 19 y con la llegada de inmigrantes, tanto a Cataluña como al País Vasco, principios del siglo XX y ese refuerzo nacionalista como defensa de la pertenencia, de la etnia, de mis costumbres, mi vida, mi cultura, ¿no? Que se va a poder repetir, que probablemente se repita, ¿no? O que vamos a ir viendo cómo se incrementa, como está pasando, como acaba de mencionar en Europa, y que esto se puede llegar a convertir en un problema también tanto para Bueno, el yo orden creo que público. ya es un reto como mínimo. Yo creo que ahí la Unión Europea también ha estado por otras cosas, ¿no? Por prejuicios ideológicos, porque es un tema tabú, porque lo políticamente correcto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero incluso los medios, ¿no? Bueno, es muy fácil hablar de aquello de, no sé, la sexta, claro, bueno, sí, pero un día la sexta hicieron un reportaje en el Raval, ¿no? No decía, "Oiga, aquí no se puede vivir casi, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tío del reportaje iba diciendo, ¿por qué, no? Porque a usted que le, a usted que le, a usted qué cree, para entendernos. Y fíjese, Heriberto Barrera, para entendernos, un dirigente de Esquerra, usted conoce bien, fue presidente del Parlamento y tal, tiene un libro, yo recuerdo, sacó un libro hace años y hablaba del tema de inmigración en términos duros, ¿eh? Incluso tuvo problemas él, los de racismo, etcétera, etcétera. Pero él decía una cosa que me parece fundamental, incluso lo decía él, que era independentista, Esquerra y tal, que evidentemente la inmigración extracomunitaria no tenía nada que ver con la inmigración española. Claro. Es decir, él se sentía más próximo, por supuesto, al emigrante que había venido de Badajoz, de Andalucía y tal, que al emigrante que puede venir de Nigeria o del Magreb o lo que sea. Y lo decía él, que era aquello, ¿me entiendes? Yo Aquí, ahí le voy a contar una cosa, desde entiendo la perspectiva histórica y tal, pero ya desde el presente. Mi sensación cuando viajo por toda Europa y vivo aquí ahora, por ejemplo, es que nadie, honestamente, es verdad que la gente recuerda lo de Cataluña por todo lo que pasó en el Procés, eso dio visión internacional a Cataluña, la situó en el mapa,
pero ellos cuando hablan de las costumbres españolas y tal, en plan genérico, los españoles comen a las 3, a los españoles les gusta ir a tapear, les gusta ir a los bares, les gusta comer bien, tienen paella, vino, jamón. El ese concepto del español se asocia a cualquier comunidad autónoma desde fuera, ¿eh? O sea, y ven tan español al catalán, porque ellos van de vacaciones a Cataluña, van de vacaciones a Girona, a Salou, etcétera, etcétera, y ven eso. Es que ellos no hacen diferenciación. Lo digo porque mis propios compañeros son todos extranjeros y ellos, cuando la mayoría veranea en España, muchísima gente veranea en España, porque es normal, aquí no se puede veranear. Y, y cuando ellos hablan, hablan de España, nunca hablan, no hablan en términos de Cataluña o de Galicia, no, hablan de España, del norte de España, del sur de España. He estado en España, en Salou, me gusta mucho la comida española. No hay un... Esa es la percepción real, ¿eh? Hablo del día a día en la calle, cuando te relacionas con gente en estos sitios. Sí que se sitúa Cataluña en el mapa y sobre todo se recuerda, me hacen bromas con el tema de Cataluña, hacen bromas, ¿no? O del Barça, ¿no? Que se asocia mucho. El Barça es una, yo creo que es un elemento que a través del fútbol, que le da visibilidad también a ese nacionalismo, ¿no? Pero realmente la percepción real, ¿eh? Cuando uno no nos consideran diferentes No, claro. Bueno, a de un ver, andaluz a otro. yo creo que para un americano aquello, la diferencia de 600 kilómetros, uno que viene de Correcto. San Francisco y Nueva York, o sea que ya entrando de eso, ¿no? Luego está la famosa frase de Pla, más o menos, que dice que un catalán es un español al cual le dicen que tiene que ser otra cosa, ¿no? Incluso etimológicamente catalán viene de Castillos, ¿no? ¿Y castellano de qué viene? De De Castillos, Castillo. ¿no? Más o menos. Yo creo que aquí tendríamos que volver a la historia, ¿no? Yo creo que en cierta manera Cataluña ha tenido tradicionalmente un problema, siempre fuimos justos de fuerzas, que digo yo, a lo largo de la historia, ¿eh? Porque la corona de Aragón es un matrimonio de conveniencia. Luego se expande, pero se expande a base de una aglomeración. No había reino catalán, pero el condado de Barcelona, bueno, es una aglomeración de condados, el de Besalú, el de Gerona y tal. Luego la corona de Aragón es una aglomeración de reinos, incluso independientes. Jaume I, cuando conquista Valencia, no la anexiona a Cataluña, entre otras razones porque evidentemente los aragoneses también habían participado. Y luego además divide el reino entre sus hijos, o sea que el reino de Mallorca es independiente 150 años más o menos, guerras y tal, y luego se reintroduce. Pero bueno, el reino de Nápoles también era el reino de Nápoles, efectivamente, Alfonso el Magnánimo, y Sicilia eran aparte, ¿no? O sea, y luego los almogávares nunca fue una cosa unificada, ¿no? Yo creo que seguramente nos faltó fuerza demográfica, desde luego militar, económica, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, sobre todo lo que he dicho también, la corona de Aragón era un matrimonio de conveniencia, ¿no? Fallece Alfonso el Batallador, dejan el testimonio, en el testamento que reparte sus reinos entre las órdenes, la hospitalaria, tal, y claro, la nobleza aragonesa dice, no, 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 vamos a buscar a los catalanes, nos unimos y tal, pero fue eso, ¿no? Yo creo que ahí también se explica bastante y sobre todo eso, ¿no? Esa falta de fuerza. Hay un momento en que yo creo que los catalanes, la guerra de sucesión es aquello, bueno, vamos a hacer una España a nuestra manera, y la guerra de sucesión, Rafael Casanova, el famoso bando final por la libertad del rey y tal, ¿no? Y Y decir de que toda no, España. claro, de toda España, no la independencia, pero pierden. La guerra de sucesión va un poco del canto de un duro, ¿no? Porque el archiduque Carlos entra en Madrid, creo, un par de veces, pero tiene que salir, luego ya la derrota del Mansa, No, fue etcétera. una guerra Es civil una guerra con 2 civil, ¿no? frentes. Yo creo, es cierto que yo creo que tenía más posibilidades el candidato Felipe V, ¿no? Porque Francia y España están unidas por tierra, los restos tenían que llevar las vituallas y las tropas por mar, aunque Inglaterra ya era una potencia, además eran los austriacos, los ingleses, creo Nápoles, ¿no? Los portugueses, esas coaliciones al final no dan resultado. Y lo que ha dicho usted, bueno, el archiduque Carlos, en cuanto se muere el hermano, aquí os quedáis, ¿no? Pobres catalanes, pero, pero claro, pero yo creo que si hubieran ganado sería una España, bueno, o los catalanes llevábamos la batuta o no la llevábamos, y evidentemente no la llevamos. Siempre, también los catalanes tenemos una cierta tendencia a ir siempre con el bando perdedor, ¿eh? Siempre apostamos mal. O sea que, y en este caso también, ¿no?
Muy romántico, eso es muy romántico, Sí, siempre sí, cuando hablan también es que hay mucho. Yo creo que el pueblo catalán es un pueblo que tiende a la flamarada, a la llamarada, ¿no? Incluso pasa cualquiera aquello, pues lo que decíamos, ¿cómo ganan los de Esquerra? Bueno, por el carisma de Maciá, ¿no? Pero Maciá, lo que digo, ¿no? Bueno, una figura Maciá intocable. era un Maciá era, fíjese que cuando, claro, yo cuando estuve estudiando sobre Maciá, ¿no? Me fui a la prensa francesa, más. A Maciá lo hace grande la prensa francesa, Sí, porque la prensa francesa, su manera de combatir a Primo de Rivera, a la dictadura eso de no Primo de sabía, Rivera, claro. y la posibilidad de que este se asociara con la Italia de Mussolini. De hecho, en todo esto, al final, a Maciá le pillan en una encrucijada geopolítica, Lo porque utilizan, claro. lo utilizan. Maciá es apoyado por los garibaldianos y el Garibaldi este era un espía de Mussolini y en realidad lo que querían era hacer ver como que Francia había apoyado una intervención en España y de esa manera condenar a Francia y que Primo de Rivera se, digamos, se apoyara en la facción fascista o se acercara más al fascismo italiano y se olvidara de Francia, cuando habían colaborado con Francia para el tema del desembarco de Alucemas. O sea, estamos en un momento en que la geopolítica es muy importante. Todo esto tiene que ver con la geopolítica. Entonces, a Maciá, ¿cómo lo plantan en Francia? La prensa francesa, sobre todo la prensa de izquierdas, lo presenta como el coronel Maciá, como un Quijote. Por eso digo que también es curioso, porque al final utilizan una figura tan castellana como el Quijote para hablar del líder, a que ese líder quijotesco que se enfrenta él solo, porque claro, también iba con 4 pelagatos y que quiere invadir él solo, España y desde allí salvar a España Pero del yugo y tal. la imagen de Maciá seguramente la tiene más elevada usted que yo, ¿eh? Porque claro, Maciá, aparte de lo que decía, 4 meses en la Unión Soviética, un tío que viene del ejército intentando ahí, pero la famosa invasión de Prats de Molló, claro, la imagen de Maciá primero era de ingenieros, ya sé que usted me lo dijo un día que en esa época era importante, pero es decir, no era ni de infantería, al menos Napoleón era de artillería, quiero decir, ¿no? A su edad, planear eso, ¿no? Era para decir, oiga, perdón, abuelo, vaya a jugar a la petanca. Para entender, no la líe, ¿no? Incluso esa desconexión de la realidad, ¿no? Un poco, nada, va a caer el régimen y esas cosas, ¿no? Eso, pues entiendo también, bueno, se puede entrar, claro, aquí en España para algunos es una cosa artificial, pero evidentemente hay mucha gente, incluso en Cataluña se siente española, ¿no? Y no es una cosa artificial. Aquí es curioso, ¿no? Bueno, esto de la reconquista, pero luego hablan de Jaume I y eso parece que estaba predeterminado, ¿eh? La conquista de Mallorca, la expansión por la corona de Aragón, etcétera. Pero sobre todo lo que decía la geopolítica, porque la Unión Europea la hacen los estados. Y la Unión Europea la construyeron tras la Segunda Guerra Mundial para que no hubiese una Tercera Guerra Mundial en Europa. No sé si a este paso va a haber o no. Bueno, ha funcionado, ¿eh? Hay que decir que Ha funcionado, desde vale. ha habido guerras en Europa, Pero pero no no entre Alemania y Francia, ¿no? Y claro, sí, ¿y la Unión Europea qué quiere? Bueno, pues que evidentemente no haya problemas, ¿eh? Y esto, o sea, la Unión Europea tenía la crisis de los refugiados, Ucrania, ahora tiene Gaza y tal, y estaban los catalanes además, en Europa Occidental. España hace muchos siglos que es España, y Francia también, y el Reino Unido también. Italia no, Italia, usted lo ha dicho también, es posterior, pero bueno, Italia existía, ¿no? Y aquí se pensaban que esto iba a ser lo que decía, coser y cantar. Olvidaron también eso, la geopolítica, ¿no? Que me parece fundamental, ¿no? Se pensaban que esto iba a ser, bueno, nos iban a recibir como los hijos pródigos de Carlomagno. Estos catalanes no se van a quedar fuera de la Unión Europea, claro. Era otro mundo, ¿eh? bueno, pero evidentemente, como le pasó a Masia, en la geopolítica al final manda y es la que porque no estamos solos en el mundo. Eso es uno de los errores que cometemos. Como nosotros nos cuesta ir a otro país, porque tenemos a los Pirineos y Portugal, pues prácticamente somos hermanos y tienen los mismos problemas en ese sentido. Pero claro, cuando aquí en Centro Europa uno va con el coche y cruzas 3 países Sí, sí, en sí. en Lo 15 decía kilómetros. Pla, lo decía Pla. Claro. Entonces, el concepto de naciones y del tema geopolítico de cómo influye lo que pasa en Bélgica, en Países Bajos y a la vez en Alemania, lo tienen mucho más claro. Pero nosotros aquí a veces tenemos esa sensación de que vivimos en una gran isla y no nos damos cuenta con el tema de la guerra civil, ¿no? Cuando mucha gente es que la guerra civil, España, pues que la guerra civil pasó en España, pudo haber empezado en cualquier sitio, porque Francia estaba igual, porque en Austria había una situación similar, porque estaban los fascismos en Italia. O sea, al final había una polarización en toda Europa de tal magnitud que, bueno, acabó luego en la Segunda Guerra Mundial.
y estamos además repitiendo una polarización similar ahora. Sí, 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 es cierto, es cierto. Estamos empezando a tener esta afición a odiarnos de esta manera sin poder hablar. Sí, Usted sí, y yo se han roto probablemente los puentes, es cierto. claro, usted y yo Pero probablemente no pensemos igual en muchas cosas. Si uno no tiene a alguien que no piensa igual que él, o sea, que piensa distinto y con el que puede hablar y debatir tranquilamente y entender y recibir otros puntos de vista, pues al final, claro, odias al que no conoces. Y estamos en ese nivel, que parece que hay que crear trincheras y para cualquier tema. La guerra en Oriente Medio, un tema complicadísimo, complicadísimo. Pues todo el mundo toma partido, además con una vehemencia, sí, muchas sí, veces sí, sí, conociéndolo sí. con la absoluta Sí, sí, sí. superficialidad, que no saben distinguir tiro, no saben si tiro está en Israel o está en Sí, sí, Irán, sí, 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 sí. o Sidón. O el Mucha gente Líbano. está en Sí, sí, o el sí, sí. Líbano, mucha gente está a ese nivel, no, el Líbano está Sí, debajo. sí. Hay mucha gente en Sí, ese sí, es nivel, cierto, es cierto. pero los israelíes son unos asesinos, Sí, sí, sí. o Buah, Israel eso está da para otro defendiendo programa. Ese programa tengo claro. que hacer yo haciendo las preguntas y tal. Además, O usted Israel tiene está tiene defendiendo a Occidente y tal, la vehemencia en la defensa de las posiciones es tremenda, ¿no? Los asesinos son estos, no, son los otros. Y claro, pero dices, vamos a ver, si es que el que dice que entiende Oriente Medio es porque no se lo han explicado bien, si sí, es que sí, eso sí, es sí. imposible. Sí, sí. Pero déjame decirle una cosa final, ¿eh? Incluso le voy a contradecir con su permiso. No, no es la geopolítica, es tener los pies en el suelo o no, simplemente es eso. Ahí se creían que iban a caer los billetes de 500 del cielo, ¿no? Entre otras cosas. Y el agua tendría a sabor a whisky de 12 años, ¿no? O sea, y decía, hombre, ¿tú crees? Hombre, claro, por supuesto, ¿no? O sea, que, simplemente eso. Bueno, pues muchísimas Joaquín, gracias, ha sido un de placer. verdad, de corazón. Me Íbamos has a hablar movido de el historia, ego. al final usted ha hablado de política un poco, pero bueno, no pasa nada porque Eso es de formación profesional. de formación profesional. Al Acuérdense que estoy final en Rius TV, o sea que ahí me encuentro. eso es. No, lo vamos a poner luego aquí, que se vea bien Ríos TV y pondremos Pronto en también un enlace. TV3. Pondremos un enlace en la descripción para el que quiera suscribirse. Ahí habla sobre todo de política, también habla mucho de libros. Es verdad que lo de los libros somos muy baguetes para esas cosas y yo me doy cuenta que los vídeos de libros siempre tienen un poco de Cuestan, menos. cuesta. Yo es que me gustaría ser Bernat Pivot, que era el periodista francés que dio un programa de libros y hablar solo de libros, no de política catalana. Pero es cierto que, y yo la verdad es que en un país que no lee nadie, un escritor, un editor, un librero y tal, hago lo que puedo, ¿no? O sea que, Es cierto que pero la gente, claro, no, tampoco se evidentemente nota, no. se Hablas de nota, Irene Montero y tienes no sé cuántas visitas, y hablas de es libros y cierto, bueno. es cierto. No, yo lo veo porque le veo, claro, muchas veces cotillo el Usted es canal, masoca, me consta, me consta. me Y su cotillo el canal. mujer, le No, mandamos recuerdos desde aquí. no, le voy a ser honesto, cuando todo este tema del procés al principio, bueno, pues todo el mundo, lógicamente, los que estábamos fuera de Cataluña, pues tratas de informarte y de acercarte y de conocer, ¿no? Y cuando uno veía parte de las noticias que llegaban desde los medios catalanes, también la defensa del procés era tan vehemente que dice, bueno, aquí hay que escuchar a otras personas desde Cataluña que nos cuenten otra cosa, ¿no? Y fue cuando yo lo descubrí a usted, que entonces ya estoy hablando de hace 4 años, 5 años, cuando estaba todo este jaleo. Y claro, me gustaba informarme de lo que estaba pasando allí a través de alguien que fuera catalán, catalano parlante, como es su caso, y que estuviera ofreciendo otro punto de vista, ¿no? Y sin negar, porque usted en aquella época todavía negaba que usted venía del nacionalismo catalán, quiero decir que era una voz, en este caso, creo que bastante que sabía de lo que hablaba. Y es como lo de Oriente Medio, ¿no? No es como algún contertulio o analista de los que salen en televisión española que no diferencia probablemente el Líbano de Siria. No sabe exactamente ubicarlo geográficamente, pero ahí está, dando su análisis, ¿no? En su caso, sabe de lo que habla. Y es Yo es donde que hay de que ir. Porque jovencito, muy jovencito, fui militante de Convergencia con 15 años. O sea, a mí no me engañan. Le- Les tengo pillados, ¿no? O sea que. Y además, perdón, bueno, mira, tengo disgustos personales, profesionales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo siempre decía, no puedes hacer la independencia con menos de la mitad de la gente de un territorio. Es que ni de un país, ni de Cataluña, ni de una comunidad de vecinos. Era de pura lógica, ¿no? bueno, ya forma parte de la historia de Cataluña y de la historia de España, todo esto que está contando, porque evidentemente se supone que es un proceso no utilizando el término proceso como tal, ¿no? Pero que es algo que ya ha sucedido, que
parece estar sobrepasado y que forma ya parte de la historia de España y será un episodio más de esos pequeños grandes desencuentros que tiene Esta Cataluña historia que con... usted ha mencionado, ¿no? La República, Macià, Companys, Puigdemont, etcétera. Claro, sí, en la República hubo 2 intentos, ¿no? En tan solo 5 años, con lo cual, pues no está tampoco mal y es una... Pero bueno, yo creo que son figuras, hay que acercarse, es cierto que la vehemencia con la que se ven desde fuera de Cataluña, estas figuras se ven siempre casi como odiosas, ¿no? En cierta medida, pues claro, al final es una amenaza al status quo, ¿no? Pues, yo soy español, esto es España, yo me siento español y esto forma parte de España, ¿cómo que no es España? Claro, pues eso desde fuera de Cataluña se ve así, es normal, ¿no? Es como si mañana dicen que Girona no es Cataluña. Pues, el sentimiento general de la mayoría de la gente será de, pues, de alarma, ¿no? De cómo que vamos a destruir esto. Si ya estamos, si, ¿por qué? ¿Por qué ahora venimos a romper estas cosas? O sea, es normal ese sentimiento. Pero luego cuando uno profundiza más en cada uno de los personajes, también de la historia nos dice que en todo no ha sido maravillas. O sea, aquí se han cometido errores en un lado y en otro y a veces los desencuentros, muchas veces los no, no a veces, muchas veces los desencuentros tienen dos culpables, no solamente uno. Y eso hay que, eso nos lo ha dicho la historia, a Macià en algunos episodios no se le trata correctamente, sus propios compañeros militares cuando decide formar parte de Solidaridad Catalana, aunque él lo explica, que esto es por el bien de España, porque él reivindica eso, le quieren hacer un tribunal de honor, tiene que acabar pidiendo la baja del ejército, o sea, es realmente, son a veces, claro, hay que contextualizar también, estamos a principios del siglo XX, no podemos compararlo con la mentalidad de hoy día, pero quiero decir que siempre hay que ver las dos partes. Yo por eso digo que me gustaba escucharle a usted, porque escuchas lo que viene de los que están reivindicando pues el derecho de Cataluña a formar, a ser una nación, etcétera, bueno, tiene sus razones. Yo le he escuchado a usted aportando otros puntos de vista. Y a usted, y bueno, hay más gente, ¿eh? Ana Grau o también a Raola, que también a Pilar Raola también la escuchaba, ¿no? Porque a mí me gusta Eso es un hacer una mérito, ¿no? composición de lugar. No, me gusta hacer una, pues, como dice usted, es una persona muy culta y defiende las cosas con mucha vehemencia, eso sí, y aportan un nivel de decibelios. A veces parece que interrumpir ya saben, los trucos estos que Sí, pero utilizan a Rahola veces. tiene una responsabilidad enorme, porque Rahola tenía influencia en más. Bueno, todo el mundo tiene responsabilidades y la prensa, Sí, sí, evidentemente, pero es unos el más que otros, partido. ¿eh? Que yo si hace falta me incluyo, ¿eh? Pero bueno, evidentemente éramos aquí los críticos, los escépticos, los tibios, los incrédulos, los moderados, los tal, éramos una gotita en un vaso de agua. De hecho, de periodistas, yo creo que se salvan pocos, ¿no? Albert Soler, Miquel Jiménez, Gaby Martínez, Salvador Sostre, bueno, no quiero decir nombres, Sergi Doria, no quiero decir nombres porque siempre te olvidas, ¿eh? Y Pero acuérdese las palabras proféticas de Aznar, antes se romperá Cataluña que España, tenía razón. Geopolítica, pero tenía razón. bueno, esperemos que no se rompa nada y Sí, que exacto, podamos eso seguir y es. sobrevivir y podemos tener charlas como esta, porque de vez en cuando que alguien venga también y nos dé su opinión así, de esa forma tan clara, ¿no? De lo que, no solamente de lo que piensa, sino con su análisis, por supuesto, basado también en la experiencia y en el conocimiento. Pues como digo, muchas gracias por visitarnos, A usted por la porque para paciencia y nosotros es sobre un todo a sus honor. followers. Hemos hecho una excepción, además, para que venga aquí a hablar de historia y también un poco de política, que no pasa nada, porque lógicamente hay libertad de expresión y usted puede. Yo no puedo hablar de lo que quiero, pero usted sí. Así que tiene usted todo el derecho del mundo a expresarse como quiera y a dar su opinión y su análisis, por supuesto. Así que nada, y ustedes, pues, ya lo recuerden, Rius TV en YouTube, también está en Twitter, también lo pueden encontrar, ahora creo que está En escribiendo Twitter en... creo que estoy como IXRius007, soy un poco peliculero. Sí, Es la influencia del James Bond de mi juventud. con algo menos de pelo, pero Y yo lo de Roger Moore, ¿eh? Es el que me pillo. Ya sé que dicen que no es de los mejores, pero era el de mi bueno, época. sin Connery, ¿no? Pues nada, pues muchas gracias, don Xavier, de verdad de A corazón y usted. nada, le dejamos que siga ahí con sus cosas. Y ustedes, pues nada, nos vemos en el siguiente. Gracias.